Hola a todo el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que es clave para la comunicación moderna. Cuando el mundo entra en crisis, cuando todo se complica, ¿quién se encarga de la comunicación en medio de ese caos? Vamos a analizar un campo que es complejo, que no para de cambiar, pero que de verdad es fascinante y absolutamente crucial para nuestro futuro profesional. Esta es la gran pregunta, el punto de partida. Y su respuesta, bueno, es mucho más complicada de lo que parece. Porque ya no es suficiente con mirar a los gobiernos. El sistema internacional de hoy es un ecosistema densísimo, lleno de actores, de reglas y de tecnologías que se conectan y chocan de formas que a veces ni esperamos. Sobre todo, claro, cuando estalla una crisis. Para poder entender toda esta complejidad, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, vamos a ver cuáles son las reglas del juego. Después, identificaremos a los jugadores clave, veremos el impacto brutal de la revolución digital, cómo se intenta gestionar todo este caos y, para terminar, echaremos un vistazo a los desafíos que tenemos por delante. Antes de saber quién juega, tenemos que entender las reglas. Y en los conflictos armados, la regla fundamental, la base de todo, es el derecho internacional humanitario, o DIH. Podríamos decir que es el manual de instrucciones para intentar limitar la barbarie de la guerra. Y su origen no es nada teórico, ¿eh? Nace del horror más absoluto. En 1859, un empresario suizo, Henry Dunant, fue testigo de la masacre de la batalla de Solferino. Quedó tan impactado al ver el sufrimiento de miles de heridos abandonados a su suerte que impulsó la creación de un movimiento mundial, la Cruz Roja, y de un marco legal para proteger a las víctimas de la guerra, que al final acabó culminando en los famosos Convenios de Ginebra. Entonces, ¿qué es exactamente el DIH? Pues es un conjunto de normas con un doble objetivo clarísimo. Por un lado, proteger a quienes no combaten. Hablamos de civiles, de personal médico, de prisioneros de guerra, de los heridos. Y por otro lado, limitar las armas y las tácticas que se pueden usar. Ojo, no prohíbe la guerra, pero sí que intenta ponerle unos límites muy claros. Para que las organizaciones humanitarias puedan trabajar sobre el terreno, se guían por estos principios, que son clave. Y es fundamental entender que la imparcialidad y la neutralidad no son una postura pasiva, no es no hacer nada. Son herramientas súper pragmáticas, muy activas, que permiten a organizaciones como la Cruz Roja ganarse la confianza de todos los bandos. Y esa confianza es la llave para poder llegar hasta las víctimas, sin importar de qué lado estén. Vale, con estas reglas en mente, vamos a ver ahora quiénes son los jugadores. Y si las reglas ya parecían complejas, el escenario de actores lo es todavía más. Hoy en día, el mundo ya no es un tablero de ajedrez donde solo se mueven los estados. El escenario, digamos que se ha partido en dos. Por un lado tenemos a los actores estatales de toda la vida, los gobiernos, organizaciones como la ONU, pero al lado ha surgido una auténtica multitud de actores no estatales que tienen una influencia enorme. ONGs, empresas, medios e incluso la propia ciudadanía, que ya no es una simple espectadora, sino lo que llamamos una prosumidora, alguien que produce y consume información a la vez. Este nuevo escenario obliga a pensar en un tipo de diplomacia completamente diferente. El término clave aquí es polilateralismo. ¿Qué significa? Pues que para resolver los grandes problemas globales, los estados ya no pueden actuar solos. Necesitan, sí o sí, negociar y crear alianzas con todos esos actores no estatales que acabamos de mencionar. Y esto no es solo teoría, para nada. Como bien señala la experta Teresa Laporte, en crisis reales, estos actores no son un extra, son indispensables. Pensemos en el brote de ébola, por ejemplo. La intervención de Médicos Sin Fronteras fue absolutamente decisiva para evitar una catástrofe todavía mayor. Su influencia es real, se puede tocar y, muchísimas veces, salva vidas. Y si a esta mezcla de nuevos actores le sumamos un acelerador sin precedentes como es la revolución digital, bueno, la cosa se complica aún más. Las nuevas tecnologías le han dado un poder increíble a la ciudadanía, pero también han convertido la gestión de crisis en una potentísima y muy peligrosa arma de doble filo. Este número es brutal, un 75%. Y lo más fuerte es que es de una encuesta de 2010, de hace más de una década. Ya entonces, la Cruz Roja Americana vio que 3 de cada 4 personas que presenciaban una emergencia usarían las redes sociales para contarlo. Esto confirma un cambio de paradigma total. La primera respuesta informativa ya no viene de las autoridades, viene de la gente que está allí a pie de calle. Claro, este nuevo poder ciudadano tiene ventajas evidentes, como la inmediatez o la capacidad de hablar directamente con la gente afectada. Pero las desventajas son enormes. La información muchas veces es poco fiable. La desinformación se propaga como la pólvora, y verificar qué es verdad y qué no en tiempo real se convierte en una misión casi imposible para quienes gestionan la crisis. Entonces, con todas estas piezas sobre la mesa, ¿cómo se intenta gestionar una crisis a nivel global? Pues aunque cada crisis es un mundo, sí que existen unas fases y unos protocolos para intentar poner un poco de orden en medio del caos.
Lo más importante aquí es entender que la gestión de crisis no es solo reaccionar, es un ciclo. Empieza mucho antes de que todo explote, con la previsión y la planificación. Sigue con una respuesta coordinada entre todos los actores y termina con una fase de recuperación y, sobre todo, de aprendizaje para intentar no cometer los mismos errores una y otra vez. Y esto nos lleva a la idea central de todo este análisis. La comunicación no es un departamento más, no es un añadido. Es el pegamento que une todas estas fases, desde esa alerta temprana que puede salvar vidas, pasando por coordinar toda la respuesta, hasta la construcción de relatos, de narrativas, para la reconciliación y la paz después de un conflicto. Y con esto llegamos al final, mirando un poco hacia el futuro. El panorama de las crisis globales no para de cambiar, y con él, por supuesto, los desafíos para la comunicación estratégica. El mayor desafío del futuro, de hecho, ya lo tenemos aquí. Son las infodemias. Y no hablamos de simples bulos o noticias falsas, no. Hablamos de epidemias de desinformación masiva diseñadas a propósito para generar caos, para generar desconfianza y que cada vez serán más y más sofisticadas gracias a la inteligencia artificial. Y esta es la pregunta que queda en el aire. En un mundo donde cada ciudadano es un comunicador en potencia, y la diplomacia depende de redes complejísimas de actores, la gran duda es si las instituciones y nosotros como profesionales estamos de verdad preparados para los retos que se nos vienen encima. Estarlo o no, sin duda, definirá el futuro de la comunicación global.